Muy bien, estimados estudiantes, vamos a trabajar algunos ejercicios sobre transferencia de calor. El primer ejercicio nos habla de cuánta potencia irradia una esfera de tungsteno, ¿sí?, cuya emisividad es 0,35, 16 centímetros de radio, a una temperatura de 25 grados Celsius. B. Si la esfera está encerrada en una habitación cuyas paredes se mantienen a menos 5 grados Celsius, ¿cuál es la tasa de flujo de energía neta hacia fuera de la esfera? Y nos dan la constante de Stefan-Boltzmann, porque en este caso estamos ante el mecanismo de radiación, ¿verdad? Recordemos que para el mecanismo de radiación no se requiere de un medio material para la transferencia de calor, a diferencia de los casos de conducción y convección, donde sí se requiere un medio material. En el caso de la conducción, las partículas chocan entre sí y transfieren energía cinética. Y en el caso de la convección, hay un movimiento de moléculas en conjunto por la diferencia de densidades. Muy bien, entonces, para el primer ejercicio, ¿sí?, tenemos entonces el caso para el ejercicio 1A. Vamos a colocar la fórmula para trabajar la radiación. El valor de la potencia no es más que el flujo H, ¿sí?, que es energía, en este caso en forma de calor por unidad de tiempo. Eso es igual a la emisividad multiplicado por la constante de Stefan-Boltzmann multiplicado por el área, ¿ok?, del objeto que está irradiando, ¿sí?, y multiplicado por la temperatura elevado a una potencia 4, ¿correcto? Pero hay que recordar aquí que en el caso de la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí?, para la parte A del ejercicio que me están pidiendo aquí. Así que H será igual a la emisividad, que de acuerdo al problema es 0,35 multiplicado por la constante de Stefan-Boltzmann, que me dan por aquí, 5,67 por 10 elevado a la menos 8, cierro paréntesis por aquí, y eso multiplicado por el área, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cuánto es el área de la esfera, ¿verdad? El área de la superficie de una esfera, vamos a colocarlo por aquí, lo podemos calcular como 4 veces pi por el radio de la esfera elevado al cuadrado, ¿correcto? Así que vamos a colocarlo por aquí, 4 veces pi por el radio de la esfera elevado al cuadrado. Me dicen que el radio es de 16 centímetros. Hay que pasarlo a metros al Sistema Internacional de Unidades, así que será 0,16 elevado al cuadrado. Muy bien, cierro por aquí. Ahora me toca multiplicar por la temperatura, que tiene que estar en unidades de Kelvin. Bien, entonces me dicen que la temperatura, vamos a ponerla por aquí aparte, es de 25 grados Celsius. Para pasarlo a Kelvin, entonces tengo que sumarlo con 273. 25 más 273 tendría entonces 298 Kelvin, ¿verdad? Recuerden que como Kelvin es la temperatura absoluta, ya no le colocamos para este caso el cerito en la unidad de K, 298, y todo eso tiene que estar elevado a la cuarta. Por lo tanto, si calculo todo eso, me da que la potencia o el flujo de calor será aproximadamente de 50 watts, ¿verdad? O también lo podemos expresar como 50 joules sobre segundo, que vendría a ser lo mismo. Correcto, para el caso B entonces, ahora vamos a ver por aquí, el caso B, me dicen si la esfera está encerrada en una habitación cuyas paredes se mantienen a menos 5 grados Celsius. Recuerden que cuando teníamos, ¿sí?, un objeto que está radiando, está rodeado por otro objeto, ¿verdad? Entonces,
podemos utilizar la siguiente fórmula como una variación de la ley de Stefan-Boltzmann para calcular la energía, ¿sí?, por unidad de tiempo o la tasa de flujo de energía neta en este caso. Así que sería emisividad, la constante de Boltzmann por el área, multiplicado por la temperatura del objeto que está radiando menos la temperatura del otro objeto que lo está rodeando. En este caso es una habitación, así que vamos a ponerle temperatura de la habitación elevado a la 4. Muy bien, ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos. H sería igual a la emisividad, 6,35, multiplicado por la constante de Stefan-Boltzmann, que es 5,67 por 10 a la menos 8. El área obviamente va a ser la misma, estamos hablando de la misma esfera, 4 por pi por el radio, que es 0,16 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, y ahora tengo que colocar aquí la diferencia de temperaturas, pero elevado a la cuarta. 298, todo esto está elevado a la 4, ¿verdad? Menos la temperatura, en este caso de la habitación. La temperatura de la habitación me dice que es menos 5. Bien, la temperatura entonces de la habitación que tenemos por aquí es de menos 5 grados Celsius. Hay que pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Y para pasarlo a Kelvin ya hemos visto que simplemente se le suma 273, ¿sí? Como es menos 5, prácticamente tenemos 273 menos 5 y eso me da 268 Kelvin. Reemplazo ese valor por aquí, 268, todo esto elevado a la 4, cierro por aquí. Y aproximadamente, si calculo la potencia o flujo de calor o tasa de calor por unidad de tiempo, sería igual a 17 watts o 17 joules por segundo. Muy bien, y ahí tenemos resuelto el primer ejercicio que trata del mecanismo de la radiación. Bien, para los dos casos, ¿no? Cuando tenemos o queremos calcular la radiación simplemente de un objeto, aplicamos directamente la ley de Stefan-Boltzmann. Y tenemos el otro caso de un objeto cuando está encerrado o rodeado por otro objeto a diferente temperatura, o en este caso es un espacio como es la habitación, que me decían que estaba a menos 5, ¿no? Y tenemos esta variación de la ley de Stefan-Boltzmann para encontrar la tasa de flujo de energía neta. Muy bien, entonces pasemos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un ejercicio sobre conducción, que es otro mecanismo también de transferencia de calor, donde ya implica que los cuerpos estén en contacto. Vamos a ver qué nos dice el problema entonces. Una varilla de cobre, ¿sí?, y una varilla de aluminio, dicen que son de la misma longitud. Vamos a colocar por aquí la longitud de la varilla de cobre será igual a la longitud de la varilla de aluminio. ¿Ok? Tienen un área transversal, ¿sí? También es la misma área transversal, misma longitud y área transversal, y se unen extremo con extremo. Así que el área también de la varilla de cobre, el área transversal, también es igual al área de la varilla de aluminio. ¿Qué más me dicen? El extremo de cobre se coloca en un horno que contiene una temperatura constante de 225 grados Celsius. El extremo de aluminio se coloca en un baño de hielo que se mantiene a 0 grados Celsius. Calcule la temperatura en el punto donde se unen las dos varillas, que sería este punto C que está por aquí. Por este lado tenemos el valor de la conductividad térmica para el cobre y para el aluminio, ¿sí? Y nos dan la constante de Stefan-Boltzmann, ¿verdad? Pero la constante de Stefan-Boltzmann en este caso no la vamos a utilizar, porque no estamos ante un caso de radiación, ¿sí? Estamos ante un caso de conducción. Y
para encontrar la tasa de calor utilizamos la siguiente fórmula. El valor de H, que es la potencia, va a ser igual a la conductividad térmica multiplicado por el área, la variación de la temperatura y dividido entre la distancia o longitud entre las dos áreas, ¿verdad? Donde se está, en este caso, produciendo esa transferencia de energía. Muy bien. Para este caso, la tasa de energía del cobre tendrá que ser igual a la tasa de energía del aluminio, ¿verdad? Aparte que los dos cuerpos están en contacto, la transferencia de energía, en este caso por unidad de tiempo, debe ser igual. Así que vamos a reemplazar aquí entonces los valores. Para el H del cobre tendría conductividad térmica del cobre, ¿sí? Multiplicado por el área del cobre y eso multiplicado por la variación de la temperatura. En este caso sería 225 menos T, ¿verdad? Porque la temperatura T va a ser menor que 225, ¿sí? En este caso, todo esto de aquí dividido entre la distancia, ¿sí? Entre los dos puntos. En este caso sería justamente la longitud del cobre. Así que vamos a ponerlo por aquí, longitud del cobre. Igual a el valor de la tasa de calor para el aluminio, que sería con la fórmula la conductividad térmica del aluminio multiplicado por el área del aluminio y multiplicado por la variación de la temperatura. No, en este caso, entre el aluminio, entre los extremos del aluminio, tengo la temperatura T, ¿sí? Que justamente está ahí en la frontera entre el aluminio y el cobre, y la temperatura de 0 grados Celsius. Es obvio que la temperatura T va a ser mayor, ¿ok? Entonces tendremos T menos 0 dividido entre la distancia entre esos dos puntos, que es la longitud del aluminio. Muy bien, y ahora reemplazamos los datos que tenemos disponibles. En este caso ya hemos visto que las áreas son iguales, por lo tanto estos aquí se van a eliminar, las longitudes son iguales, también se eliminarán. Y entonces, por aquí puedo ir colocando los valores. Por ejemplo, la conductividad térmica para el cobre sería aquí de 380. Y eso está multiplicado por 225 menos 3. Muy bien, igual a la conductividad térmica de aluminio, que en este caso es 200, ¿sí? Multiplicado por T menos 0, ¿no? Eso es simplemente T. Y continuamos por aquí resolviendo la ecuación. Tendría 380 multiplicado por 225, eso es 85.500, ¿sí? 85.500. Y luego 380 multiplicado por menos T tendría menos 380 por T. Igual al otro lado tengo 200 T. Muy bien, junto los términos que tienen T al otro lado, aquí me quedaría 85.500 y al otro lado tendría 380 más 200T. Eso me da 580T. Muy bien, si divido entonces voy a encontrar que el valor de la temperatura para este caso será 147 grados Celsius. ¿Listo? Ese será el valor de la temperatura de la unión entre el cobre y el aluminio. Listo, entonces espero que haya quedado claro el ejercicio. Nos vemos en un siguiente video.